¿Qué pensaría si yo os dijera que desde Cádiz se está cambiando el mundo? Algunos sabéis de qué hablo y quizás otros no. Para empezar a contaros, tengo que empezar por mi historia, por mis orígenes, por mi infancia. Yo soy la mediana de 3 hermanos de una familia de aquí, de Cádiz, de un padre trabajador del sector del metal, con una madre que, como se decía no hace mucho, se dedicaba a sus labores. Con los años estudié en la Universidad de Cádiz, estudié náuticas, puesto que ya tenía clavada la espinita del sector del metal, del acero, de los barcos que me había inculcado mi padre. Mi padre, que toda su vida laboral, que fue mucha, porque antiguamente se empezaba a trabajar desde muy jovencito, fue soldador en los astilleros de aquí de la bahía. Unos astilleros que están cargados de historia, porque no solo tenemos uno, sino 3. Los astilleros de Cádiz, el astillero de Puerto Real, también llamado Matagorda o El Dique, y el astillero de San Fernando, también llamado La Bazán. Astilleros con más de 100 años de historia, en los que se han fabricado más de 700 barcos durante toda su vida. Una historia muy relevante aquí en la bahía, hablando económicamente. Gracias. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar en el mismo astillero que estuvo mi padre toda su vida laboral, y a día de hoy sigo ahí, en la gestión de la fabricación de todo tipo de barcos, petroleros, militares. Pero hace unos años mi trabajo cambió. En el astillero le dimos una nueva visión a la fabricación del acero, una nueva aplicación. Pero antes de contaros este cambio, es necesario que sepamos el por qué, para qué. Y para eso tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué está pasando en el mundo a día de hoy? ¿Qué está pasando? Si vamos a nuestro día a día, sin entrar en temas muy complicados de valores de la bolsa, tecnología, industria, que quizás son temas que no nos interesen tanto, sí hay cosas que nos afectan muy, muy directamente, como por ejemplo el precio de la luz. No hace mucho hubo una pequeña crisis energética por temas de política en el que hacía que las facturas de la luz fueran un poco elevadas, más de lo que nos gustaría. Otro tema que nos afecta, el calor. Antiguamente teníamos 4 estaciones en el año muy bien diferenciadas entre sí, pero ahora no. Ahora tenemos un verano más largo, muy caluroso, y inviernos mucho más pequeños y temperaturas más suaves. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? Pues seguramente habréis escuchado muchísimas veces en las noticias o en algún programa que hablan del cambio climático. El cambio climático es una realidad. A día de hoy la temperatura del planeta no es la misma que hace unos años, va en aumento. Y lo peor de todo es que la tendencia es que siga así. Si pensamos, ¿por qué ocurre el cambio climático? Lo hemos escuchado, el calentamiento global, el efecto invernadero. No sé si alguna vez habéis estado en un invernadero. Cuando entráis, notáis que la temperatura es muchísimo mayor. Y eso es debido a que el invernadero tiene unos techos de cristal que permiten que la luz del sol entre, pero la radiación ya sale con más dificultad. Pues algo parecido le está pasando a nuestro planeta. Es como si tuviera muchísimos cristales a su alrededor que impiden que la luz que ha entrado salga con facilidad. Esos cristales a día de hoy son más gruesos. Por eso, con el tiempo, la temperatura de la atmósfera cada día es mayor. Pero, ¿qué son los cristales? Pues los cristales son el CO2 que se emite a la atmósfera con la combustión de los combustibles fósiles para generar energía por nuestras industrias. El CO2 que emiten nuestros automóviles, el CO2 que emiten las industrias para fabricar cualquier otro tipo de producto.
Si seguimos así, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué creéis que va a pasar dentro de 30 años? Seguimos emitiendo CO2. Sigue la temperatura subiendo. Pues la realidad es muy sencilla. La vida va a ser muy, muy complicada. Lo estamos viendo día a día. Las danas, las riadas, desbordamiento de ríos, el deshielo de los polos, la sequía. Estamos escribiendo nuestro futuro día a día. Somos responsables del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos o simplemente de las personas que queremos. Dicho así da un poquito de miedo, ¿no? Pero la solución no es fácil, pero es posible. Para eso solo tenemos dos opciones. Si tenemos o dejamos de emitir CO2 a la atmósfera o eliminamos parte de CO2 que ya tenemos, le quitamos cristales al techo de nuestro invernadero. Para quitarle cristales al techo de nuestro invernadero, pues con pulmones, con bosques, o que alguien inventara una máquina superpotente que fuera capaz de extraer todo ese CO2 y lo transformara en oxígeno, lo que hace un árbol. La otra opción, dejar de emitir CO2 a la atmósfera, pero claro, si dejamos de emitir CO2, ¿cómo generamos energía? Si toda la energía prácticamente que generamos a día de hoy viene de la combustión de los combustibles fósiles. Todo es enchufable, no podemos vivir sin energía. Pues aquí es donde entran las llamadas energías limpias, energías verdes, energías renovables. Las energías renovables consisten en usar los elementos naturales para generar energía que no dañe nuestro planeta. Por ejemplo, con el agua creamos presas y montamos centrales hidroeléctricas. Con el paso del agua generamos energía. El sol, ampliamente conocido por todos, paneles solares, ya está implantado a un nivel de uso industrial e incluso doméstico. ¿Cuántas viviendas no tienen sus propios paneles solares, incluso comunidades de vecinas completas? Y además tenemos el viento. El viento. El viento es un viejo conocido por nosotros. De hecho, el propio Cervantes escribe en su libro cómo Don Quijote ataca un molino de viento, un molino que gira en sus aspas para que gire un eje que tritura el trigo y tenemos harina. Evidentemente se ha modernizado muchísimo, pero el principio es el mismo. Y ahora volvemos a lo que os comentaba antes de que mi vida cambió, mi trabajo cambió. En los astilleros buscamos un nuevo uso del acero. Además de seguir construyendo barcos, buscamos otra opción. En el año 2015, en el astillero de Puerto Real se fabricó la primera subestación eólica marina fabricada en España. Y diréis, ¿eólica marina? ¿Eso qué es? Pues los mismos molinos que vemos cuando vamos por carretera, que lo vemos en el campo, esos molinos se pueden instalar en medio del mar. Se instalan a 40 o 50 kilómetros de la costa o incluso más, dependiendo de la plataforma continental, y generan energía. Estos son los llamados parques eólicos marinos. A día de hoy, un parque eólico marino consiste de una serie de molinos que generan energía por el impulso del aire, del viento, que van por unos cables submarinos que llegan a una estructura que se llama subestación o transformador, que su palabra indica, que transforma la energía, que mediante cables submarinos la vuelve a llevar a la costa y nos llega a nosotros, tanto a nivel de uso industrial como de uso doméstico. Para instalar estos molinos y tanto la propia subestación o el propio transformador es necesario trabajar el acero. Necesitamos estructuras importantes para instalarlos en el mar, para anclarlos al fondo marino. Eso es lo que hacemos nosotros. Esa es la nueva visión
que encontramos aquí. Desde el 2015 hasta ahora se han fabricado más de 30 estructuras diferentes en los astilleros de Puerto Real. 30 estructuras para todo tipo de estructuras de subestación que además han generado un total, todas las estructuras son partícipes de un total de parques eólicos que generan 3,5 gigavatios. Eso es lo mismo que alimentar 4 millones de hogares, que son los mismos hogares que tiene Andalucía. Y mucho mejor es que hemos evitado enviar a la atmósfera 6 millones de toneladas de CO2, 6 millones de toneladas de cristales de nuestro techo del invernadero. Muchas de estas estructuras se han instalado en las costas de Noruega, de Alemania, de Francia, de Reino Unido, incluso de Estados Unidos. Sí es cierto que no se han instalado en las costas españolas, porque además dependemos de nuestra plataforma continental, que a día de hoy es muy escasa, y eso nos obligaría a hacer instalaciones con unas profundidades mayores de las que trabajamos a día de hoy. Pero el estudio de las estructuras flotantes es la vía de solución. Aunque no lo instalemos aquí, en nuestras costas españolas, no importa, porque solo tenemos una atmósfera, un mundo, y es la obligación de todos de buscar entre todos un futuro sostenible. Desde Cádiz va todo para el mundo y con el uso del viento estamos paliando el cambio climático. Trabajar en el sector de la eólica marina me ha aportado el seguir trabajando en el sector que me legó mi padre, los astilleros, en el mar. Y además, la satisfacción de saber que lo que hacemos no daña a nadie, sino todo lo contrario, que le estamos dando una oportunidad a nuestro mundo. Por eso, cuando he venido aquí a contaros, mi charla se llama El viento transforma el mundo, lo que en realidad quería deciros es que el viento da esperanza al mundo. Y desde la Bahía de Cádiz estamos contribuyendo a ello. Muchas gracias.